¿Quién fue Abraham Lincoln? Abraham Lincoln fue un abogado y político estadounidense que logró llegar a ser el 16º presidente de los Estados Unidos, siempre evocado por ser el presidente que abolió la esclavitud. Incluso es una de las figuras más admiradas de la historia estadounidense. La honestidad, fortaleza de espíritu y la profundidad de sus pensamientos y convicciones sobresalen de las virtudes de un estadista cuya actuación no estuvo exenta de vacilaciones. Historia de su vida. Abraham Lincoln nació en el seno de una familia de colonos cuáqueros. Durante su infancia y juventud fueron marcadas por la pobreza de su familia. Recorrió el Mississippi y vivió cerca de las condiciones infrahumanas que padecían los esclavos negros. Tenía 23 años cuando dejó la granja donde trabajaba para combatir como soldado raso en la guerra contra los indios. Mientras tanto, emprendió su formación autodidacta y hacia 1836 logró licenciarse en Derecho. 2 años antes, su actitud contraria a la esclavitud fue lo que le había inducido a intervenir en política, lo que le valió su elección como diputado de Illinois para el periodo de 1834 a 1842. Merced a su defensa de mejores condiciones de vida para los negros y a sus dotes oratorias, logró una gran popularidad en todo el estado. Fue así que en 1846 Lincoln alcanzó la jefatura del partido Whig y como diputado al Congreso Federal apoyó a los abolicionistas de Washington. Fracasó en las elecciones senatoriales de 1849. Del Senado de esto decidió retirarse de la política y durante 6 años trabajó como procurador. Hacia el final de este retiro, Lincoln seguía siendo un abogado y político provinciano. 7 años después, en 1861, sería elegido presidente de los Estados Unidos, donde su elección fue detonante de la secesión de estados esclavistas del sur y de una guerra fratricida, debido a que su ideario abolicionista era realista y moderado. Abraham Lincoln consideraba la esclavitud como un mal social y estaba firmemente convencido de que era necesario impedir su difusión por los estados americanos. No pretendía imponer la abolición inmediata. Era partidario de una acción progresiva y pacífica en favor de la desaparición de la esclavitud. Los estudios de Lincoln. Lincoln fue a la escuela apenas lo suficiente para aprender a leer y escribir, pero él siempre sintió una gran afición por la lectura, y esto le hizo desarrollar una gran actividad autodidacta. Le caracterizó siempre su sensibilidad con respecto a la problemática social. Su padre era abolicionista, y por eso él decidió hacerse abogado, como medio para reparar las injusticias sociales. Leyó códigos legislativos y compaginaba faenas de leñador con sus escritos y lecturas. En sus ensayos siempre usaba cierta ironía y claridad. Para 1836 aprobó el examen de abogacía y el año siguiente ya ejercía como abogado en Springfield. Su inicio en la política. Él se estableció en Springfield y casado con una mujer de clase alta, pronto adquirió prestigio e influencia en el ámbito local. Sus ideas conservadoras le llevaron a participar en política, haciéndose elegir diputado de la Asamblea Estatal de Illinois en 1834 a 1842 y más tarde congresista en la Cámara de Representantes Federal de 1847 a 1849, pero rompió sus colegas conservadores y abandonó el Congreso cuando se opuso a la guerra contra México en 1846 a 1848. Lincoln tenía grandes habilidades como líder. A diferencia de otros presidentes que fueron generales o gobernadores, Lincoln no contaba con experiencia dirigiendo equipos y, sin embargo, nadie cuestionó su liderazgo. Una de sus habilidades como líder era la inteligencia emocional y empatía. El presidente Lincoln fue consciente de la importancia de establecer lazos con su electorado. Desde el primer día, trató de obtener el respeto de los que lo conocían durante su presidencia. Los ciudadanos podían ir a verlo a su oficina, lo que distingue a los líderes de su alto grado de inteligencia emocional y empatía hacia los demás. Otra de sus habilidades era la comunicación. Gran parte del éxito de Lincoln a lo largo de la historia fue su capacidad para comunicar y conectar con los demás. El emblemático presidente de los Estados Unidos fue un reconocido narrador que conseguía involucrar a la audiencia en su historia y en la visión de sus proyectos. Otra de sus grandes habilidades era la habilidad social, además de la empatía y la inteligencia emocional. Saber relacionarse con los demás es propio de los buenos líderes
y sus capacidades de persuadir y dirigir equipos. Otra más de sus habilidades que utilizó para convertirse en el presidente de Estados Unidos fue la motivación que él tenía. Lincoln estuvo siempre convencido de sus principios y luchó por llevarlos a la práctica a lo largo de su trayectoria, ya que él desde pequeño tenía por entendido que él quería ser alguien y dejar su huella en la historia, marcada en la historia, ya que fue trabajador de su propio padre, fue explotado por su propio padre. Otra de sus habilidades que tenía fue al inspirar confianza. En alguna ocasión, la primera dama le dijo: "Nadie es tan querido como tú por el pueblo, no malgastes ese poder". Otra de las cosas que él hacía para inspirar confianza era en sus reuniones como presidente, ya que él hacía bromas y reía. Varios de sus seguidores le preguntaban el por qué bromeaba y reía a cada rato. Él decía que si no reía, entonces él lloraba. Otra de las habilidades como líder que tenía Abraham Lincoln era aceptar las críticas y los consejos. Lincoln fue un político abierto a las críticas y al debate. Enriqueció su liderazgo mediante el diálogo con la sociedad norteamericana de la época y se sirvió de la opinión de los demás para corregir errores y mejorar su imagen. Algunas de las cosas que le fueron sugeridas es que él, para llegar a ser presidente, solamente le faltaban 20 votos y le sugirieron que los comprara. Él quería claramente convencerlos por ser un gran orador, pero le sugirieron que mejor debería de comprar esos 20 votos. Esa fue alguna de las veces que él aceptó las críticas y consejos de todo su séquito. Abraham Lincoln fue una persona con muchas convicciones. Él creía en la igualdad sin importar la raza o el género. Él decía que por un lado la esclavitud era injusta y por otro lado los abolicionistas reforzaban al enemigo que pretendían combatir. Es por esto que Abraham Lincoln propuso una ley de emancipación gradual y compensada para el Distrito de Columbia, entre el descontento de esclavistas y de abolicionistas, pero esta tenía que ser aprobada por ciudadanos blancos y libres, los cuales se negaron rotundamente. En 1861 comenzó la Guerra de Secesión debido a que varios estados estaban en total desacuerdo con las ideas de Abraham Lincoln de deshacerse de la esclavitud, debido a que esto podría afectar a su economía. Esta terminó en 1865, con la cual Abraham Lincoln planeó comenzar a recomponer la vida de los estados del sur en cuestión económica, social y política. Sin embargo, estos no se lograron llevar a cabo debido a que el 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford, John Wilkes Booth asesinó a Lincoln tras dispararle en la espalda, subir al escenario y gritar: "Así mueren los tiranos, el sur ha sido vengado". Esto dio fin a todas las ideas de Abraham Lincoln. Él fue un líder el cual se preocupaba por el bienestar de la sociedad y no por el dinero.